¿Qué tal? Pues bienvenidos a este espacio en el cual vamos a platicar hoy de las transiciones. Nos acompaña Fredo Arias King, mexicano, especialista en sovietología y en una materia que es la transitología. ¿Cómo pasaron los países de dictaduras y situaciones complejas a vivir una democracia? Fredo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, René. Para empezar y para nuestro público, primero, ¿qué es una transición? Bueno, pues sabemos lo que no es una transición. Cuando un dictador comunista le entrega el poder a otro, eso no es una transición. Es una transición cuando cambia el sistema político-económico, los valores del país, etc. Uno la puede definir como uno quiera, pero cuando Gustav Husak le cede el poder a Václav Havel y lo que hace es una liberación. En lo que era Checoslovaquia. Exactamente, en Checoslovaquia, diciembre del 89. No hay que confundir lo que es una liberación con lo que es una transición. Muchas veces las transiciones fracasan porque los líderes de liberación piensan que una vez liberando al país de la dictadura ya se pueden ir a sus casas. Es un grave error. Entonces son dos procesos diferentes, la liberación y la transición, ¿no? Totalmente, son tres, liberación, transición y después consolidación. Si te sale bien la transición, entonces tendrás otros 50 años más de una democracia consolidada. De acuerdo. Fredo, en tu experiencia, yo quisiera que nos platicaras brevemente, porque es mucha, de cuántas transiciones tú has vivido y analizado. Incluso que si nos presentas brevemente el libro que escribiste y para quién lo escribiste. Claro que sí. Bueno, este libro, Transiciones, las lecciones de Europa del Este, 500 páginas, se publicó en Argentina por Cadal, nuestro amigo Gabriel Salvia, pero principalmente es para los cubanos, ¿no? Sin embargo, el otro día nos dimos cuenta que no es para la persona que tiene el sentido común y simplemente necesita herramientas, inspiración, etc. Una plática de 20 minutos sobre transiciones es suficiente, como la que di el otro día al grupo de Dagoberto Valdés, para que esta gente normal tenga esta inspiración, estas ideas. Este libro lo escribí, odio decirlo, para los idiotas. ¿Por qué digo eso? Porque nunca falta el idiota que diga, bueno, no estoy de acuerdo que Polonia fue un éxito porque conocí un polaco que no le gustó. Entonces agarras este libro y le das así en la cabeza. A ver, en la página 415 está Polonia comparada con países que no reformaron, como Ucrania, etcétera. Y tú dime, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, eso es para silenciar a los tontos antes de que confundan a la gente que quiere hacer algo bien por su país en transición. Cuba, en este caso. Más o menos, ¿cuántas transiciones del comunismo a la democracia pudiste observar? Pues 30 en este libro, las 30, los analizo todos, los segmento, etcétera, pero yo muy cerca, pues unas 10 en las que estoy más familiarizado, 15, digamos, ¿no? Incluyendo a la propia transición de la Unión Soviética a Rusia, ¿no? Y la Totalmente. disolución de la misma, ¿no? Una transición, conforme a lo que has visto, ¿cuándo comienza una transición? Entendemos que son procesos complementarios, la liberación de un pueblo y el proceso de transición, pero hablando de la transición, ¿cuándo comienza? Una transición no siempre es algo benéfico. Cuando se transita de una dictadura comunista a un régimen sultanístico, por ejemplo, eso también es una transición, pero no es positiva. Lo que sucedió, no sé, en Uzbekistán, en Azerbaiyán, etcétera, ¿no? También puede descender de un comunismo a una guerra civil, eso también es una transición, cuando las élites del comunismo empiezan a provocar guerras civiles para mantenerse en el poder, como Yugoslavia o Tayikistán. Pero una transición ideal es cuando vas de una dictadura comunista a una república libre y próspera. Muy bien. ¿Qué casos, por ejemplo, vamos a hablar, mencióname 3 casos de éxito, porque es más importante, porque para que sepan que sí se puede, pero también vamos a hablar de lo que hay que evitar. ¿Cuáles serían las 3 tú que consideras que son las transiciones de un régimen comunista a una democracia exitosa? Bueno, pues mis favoritos, Estonia, por mucho. ¿Por qué? Estonia es la transición ideal. Todas las demás sirven para saber qué no debe uno de hacer a mayor grado. Estonia lo hizo todo correcto porque aprendió 2 años de las transiciones que vinieron en el 89, las liberaciones del 89 y sus transiciones,
de toda Europa Central. La Unión Soviética se colapsó en el 91 y por lo tanto Estonia pues tuvo 2 años para aprender de las demás y aplicar las lecciones y evitar los errores. La otra sería la República Checa. Y yo diría en tercer lugar, pues no sé, es un empate entre Polonia, Lituania, Eslovenia, Hungría, Alemania del Este fue un caso muy sui generis porque tenía todo el dinero de Alemania Occidental. Pero mis 2 favoritas, Estonia y la República Checa. Muy bien, Fredo. Pues vamos a hablar un poquito entonces. Hay un factor que yo quisiera, que es muy importante para lo que estamos viviendo hoy con el tema de Cuba. La planeación de la transición. Hablaste de que en Estonia tuvieron 2 años para experimentar qué pasaba ya, qué triunfaba, qué fracasaba, qué ideas tomaban, qué ideas rechazaban, y eso contribuyó al éxito de la transición estonia. Pero ahora que estamos observando que hay la posibilidad de una transición en Cuba, ¿qué tan importante es tener un plan, a pesar de que no se cumpla al 100%, o de llegar a la improvisación y tratar de hacerlo a su leal saber y entender? Es bueno tener una filosofía, no necesariamente un plan muy detallado. Vamos a hacer estos 10 puntos en la política de tercera edad en Cuba, una cosa así, no. Pero aunque no tuvieran un plan, el chiste es que lleguen al poder las fuerzas anticomunistas. Eso es lo que determina si un país va a fracasar o va a triunfar. Todos los éxitos postcomunistas en Europa Central y del Este empezaron con un grupo de anticomunistas y no comunistas en el poder que implementaron ciertas reformas. Cuando se quedaron las élites del previo régimen en el poder y se enquistaron ahí, ese país fracasó. Esa es la principal lección. Los comunistas siempre tienen un plan y mientras un Havel o contemporizan demasiado, pero con tal de que tengan una filosofía, no tenían otra opción. Ellos al día anterior de ser inaugurados no pensaban que iban a llegar al poder. Eso los tomó por sorpresa. Entonces, ¿qué plan, no? Plan para, digamos, sobrevivir, para luchar contra un régimen, para defender a los encarcelados injustamente. Eso sí, pero para gobernar a Checoslovaquia, específicamente a la parte checa, no tenían un plan, pero sin embargo, muy rápido, con su buena voluntad, su buena filosofía, Chequia tuvo un triunfo contundente. Muy bien. Ahora, para ejemplificar, ¿qué puede salir mal? En esta experiencia de estas transiciones, hay transiciones que se pueden incluso considerar como regresiones o como que están peor de como estaban con el comunismo soviético. ¿Qué es lo que hay que evitar en esta experiencia? ¿Cuál es la patología de una transición que hay que evitar que llegue para que no la contamine y la haga fracasar? Totalmente. Podemos hablar de muchas transiciones donde llegan los demócratas al poder y aún así fracasa la transición. Nuestro querido México, por ejemplo, ¿no? Aunque no era un régimen dictatorial, una dicta blanda, pero de todos modos la gente anhelaba una verdadera transición en México y ahora hubo una regresión precisamente porque Vicente Fox, el Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, lo hicieron tan mal, pero lo hicieron tan mal como a propósito, yo diría, ¿no? Les gana Violeta Chamorro después de 1990, cuando le gana la elección a Danielito Ortega. En Nicaragua, y ahora regresa Daniel Ortega porque Violeta Chamorro también, y el alemán ese famoso, también lo hicieron todo mal para las fuerzas democráticas y para una nueva república en Nicaragua. Entonces, no es descabellado que en Cuba llegue un Vicente Fox o llegue una Violeta Chamorro al poder, un cubano, pero así de patológico, y ya sea por estupidez, por traición o por maldad o por ingenuidad. La misma mediocridad. La misma mediocridad. Y después, dentro de 20 años, tendremos al nieto, al sobrino, a la sobrina de Raúl o de Fidel, llegando vía electoralmente ya a gobernar Cuba otra vez, ¿me entiendes? O sea, es por eso que es esta patología del sistema presidencial. Esa es una de las principales lecciones, si yo pudiera rogarle a los cubanos que van a llegar al poder algún día cuando se colapse el régimen, es cambiar el sistema presidencial a uno parlamentario. Y la razón es porque Latinoamérica, siendo una fábrica de traidores, por la razón que tú quieras, es increíble la cantidad de gente que llega a la presidencia de nuestros bandos, o sea, de los demócratas, ya sea cristiano, demócrata, socialdemócrata, conservador, liberal, clásico. Y una vez que se hacen presidente, simple y sencillamente traicionan a su coalición, se rodean de lo peor del previo régimen, como hizo Vicente Fox, y no puedes hacer nada.
Yo recuerdo tú y yo cómo sufrimos, y varios que estuvimos en esa campaña con Vicente Fox y en el cambio, cómo sufrimos cuando él hizo eso, porque notábamos que no podíamos hacer nada contra un presidente traicionero. En un sistema parlamentario hubiera habido un voto de no confianza y lo reemplazas con otro tipo que sí implemente las reformas. Ese sería un buen consejo para la transición política, implementar un parlamentarismo que le dé voz a todas las voces diferentes que podrían integrar democráticamente un gobierno cubano. Sí. Ese sería uno. Y dentro de esta patología, por ejemplo, hay síntomas que hacen que una transición sea totalmente fracasada. Por ejemplo, el tema del manejo del dinero, ¿no? ¿Qué pasa con el dinero en las economías de una transición fracasada? Es un grave error cuando los demócratas piensan que no son expertos en finanzas y por lo tanto rehuyen y se concentran ellos mismos. No, yo voy a manejar derechos humanos, yo voy a manejar la comisión de, no sé, de investigar el pasado y los abusos. Y dejan que los expertos, muchos de ellos ligados al previo régimen, manejen la economía. Es un grave error porque entonces los demócratas se van a encontrar totalmente fuera del poder en el próximo ciclo electoral. Así de fácil. Por ejemplo, hoy Cuba, que tiene esta empresa de militares, Gaesa, ¿no? Que es la que administra toda la economía, la que produce ganancias, el turismo, la importación, la venta, pues hoy está en manos de estas personas del régimen y son los que lo están financiando, ¿no? La banca inexistente comercial, la banca comercial en Cuba, no puede, estas grandes fortunas, estos multimillonarios que se están creando en un régimen comunista, deben tener ¿qué pasa cuando se les perdona, se les indulta y se les deja libres? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Qué hacen con ese dinero? Muy fácilmente. Tu transición va a fracasar, así de fácil. Lo primero que hizo Václav Havel, el primer decreto que firmó después de ser inaugurado presidente de Checoslovaquia en diciembre del 89, fue fue cancelar, cerrar, prohibir a la policía política del régimen comunista y a sus grupos armados afines al partido. Esos fueron sus dos primeros decretos. Ahí no había una Gaesa checoslovaca. Sin embargo, este régimen post-comunista que es Cuba, que ha tenido 30 años para aprender de todos los errores que hicieron sus camaradas en Europa del Este, obviamente pues ha creado este monopolio para hacerse de dinero y enriquecer a sus élites, pero también no solo eso, sino tener lo que se llama una reserva de represión líquida. ¿A qué me refiero? Ahora tienen seguro cientos de millones de dólares en las Islas Caimán, o en China, o en Rusia, o en algún lugar amistoso, y van a simplemente usar ese dinero para asegurarse de que una república cubana libre fracase y que ellos puedan regresar al poder. Entonces lo que tienen que hacer, el primer decreto de un Václav Havel cubano, es aboler, cancelar a Gaesa, investigar todos sus activos, ir tras ellos, mandar a un investigador como mi amigo Michael Hirschman, que fue el que mandó Corazón Aquino en contra de las fortunas de Ferdinando y Imelda Marcos, y mantenerlos corriendo y a la defensiva, porque si no lo haces, vas a fracasar, punto. Y en este tema, muy ligado, un tema que quisiera que nos explicaras breve y contundentemente, la lustración. ¿Qué es la lustración y por qué es importante en una transición? Totalmente. La lustración es algo que hicieron muy pocos países al principio de la transición en Europa postcomunista y varios otros ya cuando era tarde. Se dieron cuenta el error de no haber hecho lustración al principio y lo hicieron 5 o 10 años después. Se les unió el grupo de lustradores, unos otros 8 países, pero empezaron nada más con la lustración 3. Alemania del Este por Alemania de Occidente, así que eso no se cuenta, pero Chequia y Estonia. Chequia y Estonia, la lustración viene del latín lustrar o limpiar, de las élites del previo régimen leales a todavía un proyecto alterno de nación al tuyo, de los ministerios, de las secretarías donde ellos puedan causar daño a tu transición y sabotearla. Entonces, obviamente, finanzas, oficina presidencial, bancos, ¿cómo se llama? Fuerzas Armadas, policías políticas, todo eso se necesita lustrar. Los checos, como te mencioné, disolvieron la STB, la Policía Política Checoslovaca del régimen comunista, y crearon una de cero, con gente totalmente nueva. En Estonia hicieron más o menos lo mismo. Entonces, pues si Cuba no hace esto, entonces va a regresar el partido ahora llamado
¿me entiendes?, social, democrático, humanista de la República de Cuba, de la gente de Castro y de sus amigos, van a regresar al poder en el próximo ciclo electoral. Eso es inevitable. Los únicos dos países donde no han regresado, nunca regresó el Partido Comunista al poder como tal, y no es ninguna coincidencia, fueron Chequia y Estonia, los únicos dos que hicieron una lustración desde el principio. La lustración hay que hacerla sin ánimo de venganza, eso es muy importante, simplemente con guante de terciopelo, pero mano de hierro. Lo digo porque lo único que hace hablar de venganza es que divide a tu coalición. Entonces nunca falta el cristiano demócrata que va a hablar como el santo esos de los cuadros de Goya y decir, no, hay que perdonar a los pobrecitos comunistas, etcétera. Y más de una transición se han arruinado por ese afán de hablar de venganza. Y lo único que hace es distraer a las fuerzas democráticas. Lo que deben hacer es, en un afán de transparencia, igual como hizo Estonia y Chequia, decirles muchas gracias por haber servido a la Checoslovaquia de Husak, ¿verdad? Ahora aquí está tu reemplazo, fuera. Y buena suerte en el sector privado. Sin hablar de encarcelarlos, de matarlos, de colgarlos, simplemente gracias a Dios. Sacarlos, pero también me parece importante inhibirlos o prohibirles la participación política a quienes hayan sido cómplices de una dictadura. Totalmente. Me parece que va acompañado de la ilustración, porque si les permites que vuelvan a participar en política, lo van a hacer. Sí. Y si les permites regresar, pues ya vemos lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, en Chile, ¿no? Permitieron que el Partido Comunista Chileno existiera y hoy les destrozó el país, ¿no? Entonces hay que cuidar no solo que se vayan, ¿no?, los que sean culpables a la cárcel, pero también que no regresen a ninguna posición de poder. Totalmente. Hay hay varios tipos de ilustración, pero los principales dos es una de jure y una de facto. Es un error empezar con una de jure, como hicieron los checos, porque entonces se enreda en las cortes, ellos apelan a los cuerpos internacionales, después Bruselas y la corte X, Y, Z te empiezan a hablar desde Suiza y decir que tú estás violando los derechos humanos y gastas demasiado tiempo. Estonia lo hizo mucho más sencillo, de facto. En otras palabras, disolvieron los departamentos aquellos, corrieron a todo su personal, y ya después, una vez que les das ese golpe mortal para ellos, entonces sí pasas unas leyes de jure hablando de que ciertas categorías de gente que habían trabajado en la policía política, etcétera, los más nocivos, no pueden regresar a servir servir entre comillas, no pueden regresar a la burocracia y a los bancos. O sea, hay varios modelos de ilustración, pero eso sería lo ideal, empezar con una de facto y seguir con una de jure. La gente se le olvida que la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos de América es uno de los artículos mundiales más duros de ilustración contra los que se habían sublevado en la guerra civil contra la Unión, o sea, la Confederación. Sus élites no pudieron seguir sirviendo en varias cosas, incluyendo educación. O sea, es un artículo bastante duro. El Consejo, ¿cómo se llama? La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de hecho, pasó una recomendación para hacer ilustración. Eso lo digo porque inevitablemente va a haber gente que le sopla al oído a los reformadores cubanos que esto es inhumano y que los va a castigar el sistema internacional para nada. Perfecto, Fredo. Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos diste y vamos a seguir platicando de las transiciones, pero muy en especial la que estamos cocinando, que esperemos llegue muy pronto, que sea en Cuba. Le deseamos pronto la libertad a nuestros hermanos cubanos. Fredo, muchísimas gracias por tus palabras. Patria y vida. Patria y vida.